medicina regenerativa. Está abriendo nuevos paradigmas, nuevos campos, motivo por el cual decidí llamar a la charla de la diferenciación celular a la regeneración tisular. Hay que tener en cuenta algo y es que más que hablar de células como estructuras aisladas, la idea es entender cómo es el entorno de las mismas y la capacidad que tienen estas en adaptarse, que básicamente eso se traduciría a la plasticidad. Y esta plasticidad termina siendo clave, es que hoy vemos como crónicas e incluso vemos como irreversibles. Lo interesante de esta charla es que ya no solamente se limita hacia la teoría, sino que hoy vemos con fundamentos que esta también se aplica hacia la clínica y que se aplica en diferentes patologías. Antes de continuar, me gustaría que confirmaran, porfa, que sí me están escuchando. Sí, sí te escucho. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, para la charla, me gustaría citar a dos personas súper importantes. El primero es Conrad Wellington, que básicamente fue uno de los padres de la epigenética. Él nos decía que el desarrollo de un organismo es un proceso de canalización a través de un paisaje epigenético. Por otra parte, tenemos a Chinua Yamanaka, que básicamente fue uno de los que iniciaron lo que sería la inducción de células pluripotentes, ¿sí? Y básicamente lo que él comentaba es que la clave para reprogramar las células está en comprender y controlar la expresión génica. ¿Por qué les traigo estos dos autores? Ambos están de acuerdo en algo, y es que la epigenética es esencial. Pasamos de ver solamente las células mesenquimales con su capacidad de diferenciarse a tener en cuenta que la epigenética es esencial y que el microambiente que rodea a la célula mesenquimal interviene en cómo ésta se expresa, cómo ésta se diferencia y qué tipo de secreciones ésta genera. Por eso es que les traje estos dos autores para que tuviesen en cuenta que lo principal a tener en cuenta en la charla es el componente de la epigenética y el microambiente que rodea la célula mesenquimal. Para dar inicio a esta charla, les voy a mencionar varios pilares que son importantes que vamos a abordar en la charla. En cuanto al componente de historia, hay que dejar algo en claro y es que ya fue mencionado en la charla previa. Realmente yo no voy a hacer mucha énfasis en este pilar de la historia, porque pues ya fue mencionado y no tendría sentido repetir componentes que ya fueron mencionados. Lo que sí voy a hacer es énfasis en ciertos componentes de la historia que pueden favorecer a que sea más entendible el componente de la plasticidad y el componente de la diferenciación celular. Ya por otra parte vamos a tocar la plasticidad celular, que lo ideal es que desde el inicio, o sea, desde ahora mismo, tengan en cuenta que la plasticidad celular es un componente macro. ¿Cómo así? Imagínense que la plasticidad es todo un mundo y que dentro de ese mundo hay varios componentes que la conforman, desde la diferenciación celular, que lo vamos a abordar, asimismo como también otros componentes que vamos a abordar en otras charlas, como lo que sean los exosomas, ¿sí? O incluso secretomas, ¿vale? Luego hablaremos un poco más de la regulación epigenética, ¿listo? Cómo es que éstas se diferencian. Luego hablaremos de base de diferenciación celular y como todo en la vida no es color de rosas, tenemos que tener en cuenta que en la medicina todo tiene su efecto adverso. Entonces hay un lado de las células mesenquimales que pueden tener un efecto adverso y resultados inesperados. Y por último hablaremos de la aplicación clínica actual, ¿listo? Entonces, antes de continuar, me parece muy chévere que les traje incluso esta analogía, y la analogía es incluso sobre lo que sería la metamorfosis de la mariposa, y esta se asemeja mucho, incluso es perfecta para hablar de diferenciación celular, porque básicamente, como tenemos acá, esperen, yo coloco aquí el cursor, acá tenemos a la oruga tiene el mismo DNA que la mariposa, pero esta va pasando por un proceso de especialización irreversible hasta transformarse en una mariposa y cumplir su función, ¿sí? Y tiene una función muy distinta a la oruga. Esta puede volar, obviamente la oruga no. Y básicamente traigo esa analogía porque en la medicina regenerativa buscamos entender si una célula, una vez que ha empezado su metamorfosis, con la parte de la analogía, que realmente el término no sería metamorfosis, sino que el término sería la diferenciación celular, pues la curiosidad es si conserva su plasticidad, ¿sí? Y esta plasticidad se la conserva para, digamos, esta adaptarse a ese microambiente. De esto se genera la duda. ¿Puede una célula mesenquimal, por ejemplo, originada a partir de tejido óseo, favorecer a reparar un tejido nervioso o incluso detenerse?
Y por eso es que vamos a hablar de qué consiste la plasticidad, ¿sí? Porque la plasticidad no solo consiste en la diferenciación celular que tiene esa célula mesenquimal, sino también en qué componentes esto secreta, ¿listo? Y a partir de esos componentes que secreta es cómo se comporta ese microambiente, ¿listo? Entonces, vamos a hablar un poco de historia, no podemos hablar del futuro sin honrar el pasado, ¿listo? Entonces, vamos a recorrer rápidamente en qué consiste ese concepto que tenían previamente de las células mesenquimales, como les había mencionado. Anteriormente solamente tenían el enfoque de que las células mesenquimales tenían esa capacidad de diferenciarse y ya. Pero ahora tenemos un nuevo concepto, que es como una orquesta, ¿listo? En donde hay un balance, ¿listo? Podríamos imaginar que todo este grupo es el sistema inmune. Y este que se encuentra acá, que maneja la orquesta, es la célula mesenquimal, ¿sí? Cómo se comporta la célula mesenquimal va a responder pues, todo el sistema inmune. Y cómo se comporta el sistema inmune va a responder la célula mesenquimal. Es básicamente un compromiso bidireccional. ¿Listo? Entonces, ya como les estaba comentando desde un inicio, digamos que ese punto de vista que se tenía de las células mesenquimales ha cambiado. ¿Listo? Donde ya tenemos en cuenta que no solo tienen esa capacidad de diferenciación, sino que también tienen la capacidad de comportarse frente a cómo está su microambiente. Entonces, les mencionaré rápidamente esto y les traje esta línea de la Nature Immunology básicamente para mencionarles principalmente un hito que pasó en el 2004, que fue la primera vez que utilizaron las células mesenquimales en un paciente, ¿sí? Con una enfermedad de injerto contra huéspedes grado 4. Entonces acá les traigo la historia. Básicamente en el 2004 pasó que un niño de 9 años le hicieron un trasplante de células madre hematopoyéticas. Tras esto desarrolló una enfermedad de injerto contra huéspedes grado 4 y a partir de esto empezó a tener clínica tanto de afección intestinal como de afección hepática. Tenía ictericia, tenía dolor abdominal, tenía diarrea intensa, ¿sí? Con el paciente intentaron muchas cosas, intentaron manejo con, por ejemplo, con prednisolona, con metilprednisolona, ¿sí? Los pacientes le seguían escalonando el tratamiento, no tenía respuesta. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, entonces vamos a poner células mesenquimales a ver cómo está respondiendo el paciente. Antes de dar continuación a lo que sería la charla, me parece es importante explicarles cómo funciona esta gráfica. En el eje X tenemos los días que pasaron tras la administración de células mesenquimales. Cabe aclarar que las células mesenquimales que le colocaron a este niño fueron de origen halogénico. Como se comentó al inicio de la charla previa de hace 8 días, la diferencia halogénica de autogénico es que el autogénico es del propio paciente y halogénico es de otro paciente distinto. El que mejor efecto ha mostrado y menos efectos adversos ha mostrado ha sido el autogénico. Sin embargo, pues en este utilizaron halogénico. En mirar que en el eje Y tenemos lo que sería la concentración de bilirrubinas que refleja ese daño hepático pues, al lado izquierdo y al lado derecho tenemos en el eje Y lo que serían las depresiones diarreicas. Podemos ver que el paciente tuvo un pico de exacerbación, pero le pusieron células mesenquimales y empezó a presentar mejoría. Estuvo estable durante un tiempo, volvió a exacerbarse, le colocaron una segunda dosis de células mesenquimales y tras la segunda dosis de las células mesenquimales podemos ver que el paciente volvió a tener mejoría. Incluso en el artículo comentan que el paciente volvió un año después y tras volver en el año después el paciente ya no presentaba ninguna clínica, la enfermedad ya no estaba activa. Entonces, la razón por la cual les traje esa historia de este paciente es para dejar en claro que las células mesenquimales en este paciente generan un cambio total en ese microambiente y en esto consiste básicamente la plasticidad. Por otra parte, les traigo también lo que sería esta gráfica que me parece muy importante, como digamos que un punto de vista de cómo era antes de la pandemia y cómo fue después de la pandemia, porque pues digamos que la forma en la que veían las células mesenquimales era muy distinta. Antes de la pandemia era lo que les estaba mencionando, la habían solamente de diferenciación. Después de la pandemia, tuvieron en cuenta que esta tenía su interacción con el ambiente, empezaron a estudiar cómo es que interactuaba esta con en el ambiente. Y pues ahora se tiene en cuenta que esta interactúa tanto, por ejemplo, con un factor de necrosis tumoral alfa, como también que interactúa con la hipoxia y que la hipoxia genera una activación de interruptores epigenéticos que favorecen a la activación, por ejemplo, del MET14 o del CYP6 y básicamente esto genera un cambio en todo ese microambiente en el que está expuesto la célula mesenquimal. Entonces pasamos de ver a la célula mesenquimal, por así decirlo, como un objeto y ya lo estamos viendo como un sensor inteligente que es capaz de comportar, pues de manejar su plasticidad dependiendo de cómo está el microambiente en su entorno. ¿Listo?
Ahora que tenemos un poco de contexto, es importante tener en cuenta qué es la plasticidad, en qué consiste la plasticidad. ¿Listo? Entonces, para ver la plasticidad, como les estaba mencionando, es como un concepto macro que aborda muchas cosas. Entonces, para dejarlo fácil, la plasticidad es básicamente la capacidad de esa célula mesenquimal de adaptarse al microambiente. Básicamente lo que he estado repitiendo desde el inicio de la charla. Cómo se comporta esta, qué secreta y en qué línea celular esta se va a dividir. Básicamente hay que tener en cuenta algo y es que no es un estado estático lo que tiene la célula mesenquimal, es un estado dinámico en donde ésta se comporta como su entorno y a partir de esto ella decide hacer diferentes comportamientos, no solo la diferenciación celular, sino también la sección de diferentes moléculas. Traje estas dos gráficas, me parecen muy importantes porque digamos que dependiendo de cómo esté este ambiente, por ejemplo, es un claro ejemplo de la plasticidad celular, en donde hay un ambiente, puede haber un ambiente inflamatorio o un ambiente en donde no hay mucha inflamación. Listo, la inflamación no puede haber inflamación, pero la inflamación no es tan marcada. Cuando hay inflamación marcada, por ejemplo, lo que pasa es que estas células mesenquimales se sobre todo en células T efectoras, generan un componente antiinflamatorio y favorecen a que, básicamente, valga la redundancia, disminuya la inflamación en ese microambiente. Pero hay ciertos casos en donde pueden ser proinflamatorios y esto es como el arma de doble filo que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que sería la plasticidad de las células mesenquimales, ¿sí? ¿Por qué un arma de doble filo? Porque resulta acontece que hay ciertas patologías que tienen inflamación crónica, como por ejemplo la esclerosis múltiple, como por ejemplo patologías tumorales, y cuando hay patologías tumorales, o, por ejemplo enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, puede ocurrir que en vez de salir como nosotros queríamos que favoreciese a ese microambiente, antes exacerba el microambiente, favorece a más inflamación y empeora la patología. ¿Sí? No digo que en todos los casos pase, porque hay artículos que han salido y que han demostrado que la reacción de células mesenquimales con tejido tumoral puede favorecer a una adecuada respuesta, pero esto varía según digamos que el microambiente al cual se esté exponiendo la célula mesenquimal. ¿Listo? Por otra parte, les traigo esta imagen. Esto se lo voy a mencionar por encima porque más adelante se las voy a volver a mostrar de nuevo para hablar de la diferenciación celular. Pero rápidamente se lo menciono. Hay una lesión tisular y en esa lesión, al ver esa lesión tisular, básicamente las células mesenquimales se dan cuenta, llegan a este punto, empiezan a progresar y se diferencian. ¿Listo? Que todo ese componente del microambiente se traduce en la parte de la plasticidad. ¿Listo? Entonces, ya que saben qué es la plasticidad y saben que pues un componente muy macro, hay que tener en cuenta algo y es comparar cómo son las células mesenquimales de origen adulto versus las células mesenquimales de origen fetal. Es un tema que ya habían abordado en la ponencia previa, incluso ya habían mencionado que eso se podía, pues se pueden extraer células mesenquimales de origen, por ejemplo, fetal o se pueden extraer pues, de los adultos de por sí. Y de hecho es un tema que de cierta forma se va a tocar en la próxima charla. Y para no tocar mucho de la próxima charla, se los voy a mencionar por encima. Y es que básicamente la vaina que pasa con las células mesenquimales adultas es que ellas de por sí tienen una memoria epigenética. Entonces, no tienen tanta plasticidad como las células mesenquimales primitivas de origen fetal. Ellas tienen mejor plasticidad, sobre todo con el componente de endoectomorfo. Perdón, endodermo y lo que sería ectodermo. Entonces, en el ectodermo se diferencian neuronas, endodermo se diferencia, por ejemplo, hepatocitos. Y tiene una capacidad muy similar en la diferenciación de mesodermo, por ejemplo, lo que sería la lipogénesis y la osteogénesis, ¿sí? Tiene una relación muy similar o un efecto muy similar a la de los adultos, ¿sí? Pero el mensaje que quiero dejar en claro acá es que esas células mesenquimales de origen fetal tienen mejor respuesta en cuanto a esa capacidad de plasticidad, porque no tienen esa memoria epigenética, porque ustedes saben que mediante que uno va creciendo, también va pasando lo mismo con las células. Las células van adquiriendo una memoria, y por eso es más complejo la plasticidad en las células mesenquimales adultas. No es imposible, pero es más fácil usar células mesenquimales de origen fetal. Ahora bien,
Después de haberles mencionado todo eso, mencionarles que es diferente cómo reacciona en una célula mesenquimal de origen, por ejemplo, fetal, a un origen, por ejemplo, adulto, les voy a mencionar sobre lo que serían los factores que van a contribuir a lo que sería, por ejemplo, la plasticidad de la célula. Listo. Entonces, ¿qué señales específicas del microambiente van a ser las que van a disparar esa capacidad adaptativa? Sería la pregunta que nos deberíamos de hacer. Entonces, podemos dividirlo en tres componentes principales. Un factor físico, un factor biológico, un factor químico, ¿listo? Los físicos básicamente es dependiendo de la dureza del sustrato, los químicos es más hacia lo que sea el oxígeno, los metales, de por sí, y los biológicos más hacia las citoquinas y los exosomas, que es otro tema que tocaremos más adelante en próximas charlas, ¿listo? Ahora bien, les traigo aquí lo que sería el factor físico. Y que hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que en el factor físico les traje este experimento de Engler, que es un estudio muy clásico, en donde cultivaron células mesenquimales en un tejido blando, que esto se asemeja al cerebro, entonces, como se asemeja al cerebro que se generó, neurogénesis. También estudiaron con tejidos que tenían una rigidez media. ¿Qué se generó? Mioblasto, porque digamos que esa rigidez media es muy parecida al tejido muscular. Y luego intentaron con un gel rígido donde este se asemeja mucho a lo que sería el tejido óseo y se generó ¿qué? Pues la osteogénesis. Entonces, todo esto se traduce básicamente en la mecanotransducción. Básicamente, la célula identifica cuando hay una dureza, identifica la rigidez de esa matriz extracelular y dependiendo de esa matriz extracelular es como ésta se puede diferenciar. Listo. Entonces, ahí ya abordamos uno de los factores, porque les mencioné que son tres, básicamente el físico, el químico y el biológico. Y ahora vamos a hablar un poco del biológico, y es que en el biológico hay diferentes. Pero igualmente les traje principalmente dos. El de los radicales libres de oxígeno, que los radicales libres de oxígeno, si hay altas cantidades de radicales libres de oxígeno, pueden favorecer a que se genere la hipogénesis. Es un factor de estrés y eso inhibe antes a la osteogénesis. Pero si hay baja cantidad de radicales libres de oxígeno, favorece a que no se genere la hipogénesis, sino que se genere la osteogénesis porque es un microambiente adecuado para la generación de estas células. Listo. Ahora bien, esto nos va a explicar muchas veces porque hay ambientes de estrés crónico en donde tiende a generarse menos cantidad de osteogénesis y antes el estrés crónico favorece a la generación de la hipogénesis. ¿Listo? Ahora, en cuanto al componente hipoxia, algunos de ustedes podrán pensar, bueno, la hipoxia podrá generar alguna visión sobre la diferenciación de las células mesenquimales. Pues la realidad de por sí no es así. Hay que tener en cuenta que incluso las células de la médula ósea mantienen en un estado natural de hipoxia. Incluso reciben solamente 1 a 5% del oxígeno usual, ¿sí? Y ese estado de hipoxia favorece a que ellas eviten ese proceso de plasticidad y se diferencien antes de tiempo. ¿Listo? Incluso muchas veces lo van a hacer manejo en pacientes y ya lo van a aplicar en la clínica, lo que hacen es un preacondicionamiento de esas células mesenquimales, la inducen en un estado de hipoxia para que tengan mejor diferenciación al momento de hacer, digamos, la terapia en cualquier X caso, de cualquier patología. ¿Listo? Y finalmente tenemos este factor biológico. Esto lo hice con inteligencia. Básicamente les muestro un paciente con mal control metabólico y acá tenemos un estado hiperglucémico y una célula mesenquimal. ¿Qué quiero dejar en claro con esto? Paciente con mal estado metabólico no es candidato para que tú cojas, por ejemplo, una célula mesenquimal y lo coloques en otro paciente, porque realmente no va a generar ningún beneficio en otro paciente, ¿sí? Porque recuerden que los orígenes de las células mesenquimales, por la forma de extracción de las células mesenquimales, pueden ser de origen autogénico, extraerlo de uno mismo, o halogénico, que se extrae de otra persona. Les traigo precisamente un estudio súper chévere donde habla de cómo implementa ese factor biológico. En este caso sería la glucotoxicidad. ¿Qué quiero dejar en claro? En un estado normoglucémico, lo que pasa es que básicamente la célula mesenquimal no se diferencia, no hay necesidad de diferenciarse. Pero un estado hiperglucémico favorece la hipogénesis. ¿Qué pasa? Resulta acontece que en un estado hiperglucémico hay glucotoxicidad. Listo. Esa glucotoxicidad favorece a que toda esa cantidad de glucosa ingrese a la célula.
Cuando esta gran cantidad masiva de glucosa ingresa a la célula, favorece la activación de radicales libres de oxígeno, lo cual va a favorecer a la disfunción mitocondrial. Recordemos todo ese proceso que nos enseñan en bioquímica, glicólisis, ciclo de Krebs y lo que sería la cascada de fosforilación. Entonces, básicamente se genera una disfunción mitocondrial, ¿listo? Y tras generar esa disfunción mitocondrial, se siguen liberando radicales libres de oxígeno, genera una cascada de inflamación y termina induciendo una apoptosis. Por eso digo que un paciente con un estado metabólico inadecuado no es candidato para que tú cojas una célula mesenquimal de él y lo pases a otro paciente, porque esas células de por sí ya se están induciendo apoptosis, entonces no harías nada. ¿Listo? Entonces, por eso les traje este biológico, este factor biológico, porque hay muchos factores biológicos, pero les trae como los principales. Esto quiero que lo vean de esta manera. No quiero que vean el factor biológico como uno, el factor físico como otro, el factor químico como otro. Quiero que tengan en cuenta que todos estos se correlacionan. La plasticidad celular no se debe mirar de forma individual. Se debe tener en cuenta que todos se correlacionan. ¿Por qué? Si tienen en cuenta lo que les estaba comentando ahorita, de que el factor biológico favorece el aumento de radicales libres de oxígeno, favorece a que esos radicales libres de oxígeno, digamos, que induzcan apoptosis, hay que tener en cuenta algo, y es que en el factor químico, si no sé si mal no recuerdan, es que esos radicales libres de oxígeno en alta cantidad favorecían a la generación de adipogénesis, que al fin y al cabo también se correlaciona con el mal estado metabólico que les estaba mostrando el paciente ahorita. Y por otra parte, los radicales libres de oxígeno también pueden generar un efecto sobre la matriz extracelular y cambiar, digamos, que la integridad de esa matriz extracelular y cambiar, digamos, que su estructura, pasar a, digamos, blanda a pasar a ser rígida. Entonces, todos estos factores se correlacionan y se terminan traduciendo en algo simple que es la plasticidad celular. Listo. Ahora que ya entendimos el concepto esencial de qué es la plasticidad celular, tenemos que hacer unas preguntas. ¿Quién es el que quién es el que se encarga de mover todos esos hilos para que haya una adecuada balanza? Entonces, adentrémonos un poquito hacia lo que sería el núcleo de la célula para hablar de lo que sería la epigenética. Y hay que tener en cuenta algo para cuando estábamos viendo genética en las básicas. Recuerden que el metil que se une a todo este DNA favorece a que las histonas se compacten e impiden la transcripción, digamos, de ese gen. Entonces, al impedir la transcripción de ese gen, digamos que una célula mesenquimal no va a pasar a diferenciarse en una línea celular. Pero en otros casos, cuando ya, digamos, perdón, es al revés. Cuando ya el grupo acetil se une, favorece a descompactar. Cuando se desune, se compacta. Y eso favorece a que haya esa transcripción de ese gen y se genere la diferenciación en la línea celular. Entonces, digamos que eso es todo lo que está detrás de todo ese proceso de diferenciación celular. Esto es lo mismo que les estaba mencionando cuando se une lo que sería el grupo metil de por sí, favorece a que se descompacte, y al descompactarse favorece a que se genere esa transcripción de ese gen. ¿Listo? Y a partir de eso se puede diferenciar en diferentes líneas celulares, como lo que serían las neuronas, los osteocitos, los condrocitos y los adipocitos. Entonces, lo importante que tienen que tener en cuenta es el grupo metil se une, básicamente descompacta lo que sería, por ejemplo, las histonas y favorece una adecuada transcripción del gen y la diferenciación celular. Listo. Ahora, ya que hablamos de todo este componente de la epigenética, vamos a hablar de la base de diferenciación celular. Esto pasa por diferentes, digamos, procesos, ¿sí? Primero, tras una lesión tisular, empieza el anclaje. Tras ese anclaje empieza el rodamiento. Y no sé si se acuerdan cómo se hace el rodamiento, pero ese rodamiento se da a partir de las selectinas. Y lo que tienen que tener en cuenta es que esa detención favorece a que se adhieran a lo que sería el endotelio, y luego hacen la transmigración, que se pasan a lo que sería, por ejemplo, el tejido donde está pasando esa lesión tisular. Esto es lo mismo que les estaba mostrando al inicio. Los traje porque, pues, básicamente traduce esta de la diferenciación celular. Hay una lesión tisular, las células mesenquimales llegan, proliferan, tras proliferar se diferencian y generan una reparación del tejido. Pero cabe aclarar, perdón, que recuerden que la plasticidad celular también está involucrada. Entonces, fuera de que se diferencian, también generan un cambio en ese microambiente a las cuales estas se encuentran expuestas.
Y cabe aclarar que básicamente para que estas se diferencien, hay diferentes genes que favorecen a que ellas se vayan a diferenciar, ya sea en que pasen de célula mesenquimal a preadipocito y luego adipocito, a que pasen de célula mesenquimal a preosteoblasto, osteoblasto temprano y lo que sería osteoblasto tardío. Esta imagen me pareció súper chévere, sobre todo mostrárselas a ustedes, porque básicamente esto está de este color porque hay un punto de no retorno, en donde ya las células mesenquimales tienen una diferenciación en una línea celular y cuando se diferencian, por ejemplo, en un osteoblasto temprano, ya no se, pues normalmente no se diferencian en otra línea. ¿Listo? Entonces, toda esta diferenciación se da gracias a activaciones de genes específicos. Por ejemplo, para origen óseo se ha asociado más que nada el RUNX2. Para origen de cartilaginoso se ha asociado más lo que sería el S0X9 y para lo que sería, por ejemplo, el tejido adiposo se ha asociado más el GENPAR. ¿Listo? Entonces, lo que quiere claro, no es tanto los genes, para que no hay necesidad de memorizarse los genes, sino que hay un punto en donde ellos se van diferenciando y un punto donde no hay tanto retorno de por sí. Ahora bien, lo que les estaba mencionando desde el inicio, no todo en lo que sería, por ejemplo, medicina es color de rosa. Y hay que tener en cuenta que toda terapia tiene su efecto adverso. Las células mesenquimales no son la excepción. ¿Listo? Entonces, pues esto también lo hice con la ayuda de la inteligencia artificial, pero me pareció muy charro y lo traje a colación porque pues la salamandra, claramente por la capacidad de su regeneración y la capacidad de esa plasticidad que está presentando la misma. Pero hay varios estudios que hablaban de los efectos adversos de las células mesenquimales tenían curiosos títulos porque siempre hablaban como el lado oscuro y el lado de la luz de la fuerza, digamos, de las células mesenquimales y explicaban cómo era su componente fisiopatológico. Entonces, acá se los voy a explicar. Resulta acontece que sí, hay estudios que las células mesenquimales pueden actuar sobre tumores y al actuar sobre tumores pueden favorecer a una adecuada respuesta y disminuir esa respuesta tumoral. Pero hay ciertos casos también en donde no sale así como esperamos, sino que sale al revés. ¿Por qué? Porque hay predominio de una serie de moléculas, como por ejemplo la interleuquina 1, y al haber predominio de ellas, en vez digamos, de la célula mesenquimal modular esa respuesta del tumor, el tumor le termina enseñando a la célula mesenquimal y la célula mesenquimal termina haciendo todo lo contrario. Sí, es como una comunicación bidireccional, ¿sí? Entonces, digamos que el tumor lo que termina haciendo es que favorece a que haya, perdón, el tumor no, lo que será la célula mesenquimal favorece a que haya disminución de la respuesta inmune frente al tumor, favorece a la angiogénesis del tumor, termina favoreciendo a que el tumor genere metastasis e incluso para la terapia antitumoral favorece una farmacoresistencia, ¿sí? Y esa farmacoresistencia se da gracias a estos genes que puse aquí, que hace que el tumor se vuelva mucho más agresivo. ¿Listo? Por otra parte, les traje otros efectos adversos que varían dependiendo de la vía en la que se administra. Si es intravenosa, puede generar embolismo pulmonar. Y ustedes preguntan, ¿por qué? Porque básicamente las células mesenquimales muchas veces se pueden quedar atrapadas en esos vasos pulmonares y generar todo ese tromboembolismo pulmonar. Pasa lo mismo a nivel intraarterial, que puede favorecer a microembolismos cerebrales a nivel intranasal favorecen básicamente a lo que sería, por ejemplo, que prolifere en otras áreas donde no esperaríamos que proliferasen. Y cuando se coloca, por ejemplo, intratecal o intracerebral, terminan generando teratomas o terminan generando compromiso ventricular. Sí, entonces, básicamente hay que tener en cuenta algo y es que las células mesenquimales, si bien prometen mucho, como todo en medicina, tienen su efecto adverso. Como todo fármaco, tiene su efecto adverso. ¿Listo? Y pues acá este título, pues este es otro artículo donde también coincidió que hablaban como el lado oscuro del- de lo que sería la célula mesenquimal, entonces por eso les mostré esa imagen al inicio. Ahora, la aplicación clínica actual, ¿cómo lo estamos implementando? Resulta acontece que este era un ratón que tenía una lesión a nivel de T9, tenía un trauma raquimedular. Realmente, un trauma raquimedular, hay que tener en cuenta que la respuesta inflamatoria es muy distinta cuando es en un contexto agudo, porque pues en un contexto agudo obviamente va a haber mucha más respuesta inflamatoria a un contexto crónico. Entonces compararon y administraron tanto en estado agudo, en fase aguda como en estado crónico. Listo.
Y lo que pasó fue lo siguiente. Resulta acontece que empezaron a colocar células mesenquimales en los ratones. Esto lo hicieron hasta la semana 6. Listo. Los ratones tuvieron una mejoría parcial, no muy notoria. Incluso era una mejoría intermedia. Pero cuando le agregaron también células inducidas pluripotentes, vieron que había una mejor respuesta. Acá compararon varios grados. Los grados quiere decir, esto que está de color gris es grado 1, que es respuesta nula. Azul es básicamente respuesta intermedia. Y este de acá es una respuesta buena. Entonces vieron que básicamente se administraron solo los mesenquimales. Realmente había más que nada, algunos ratones sí tenían buena respuesta, pero predominaba sobre todo la respuesta nula o una respuesta intermedia. Si colocaban células neuronales que fueron células neuronales derivadas de células pluripotentes, vieron que realmente era o una respuesta nula o una respuesta intermedia que no era característica, pero nunca una respuesta buena. Pero cuando vieron que combinaron ambas, que hicieron un tratamiento dual, vieron que predominó o al menos aumentó ese grupo en donde había una adecuada respuesta y hubo, digamos, una solución frente a ese daño que hubo a nivel de T9, frente a ese trauma raquimedular. Para finalizar la charla, les traje esto, que es el barco de Teseo. No sé si lo han escuchado, pero básicamente consiste en que vos vas cambiando una tabla de a poquito, o sea, una tabla, pues tu barco, vas cambiando una tabla por tabla, por tabla, por tabla, y la pregunta al final termina siendo, ¿es el mismo barco del inicio o es un barco totalmente distinto? Y es algo que totalmente se aplica a lo que sería, por ejemplo, la medicina regenerativa y frente a las células mesenquimales, porque sabemos que la célula mesenquimal era una al inicio, pero tras todo ese componente del microambiente y todo ese componente de la plasticidad, termina diferenciándose en algo distinto. Esto del barco de Teseo, ya no siendo más, muchas gracias por estar presentes. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengan o algo que no haya quedado claro durante la charla. Y no, pues eso sería todo.